Buenas, mi nombre es Ana Gruz, soy médico neumólogo y docente de la cátedra de neumología. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes algunos conceptos acerca de los derrames pleurales. Por un lado vamos a hablar de lo que es la definición de los derrames pleurales, la epidemiología, patogenia, diagnóstico, vamos a estudiar el análisis del líquido pleural y vamos a hablar algunas particularidades de los estudios de imagen. Para empezar con la definición, el espacio pleural es un espacio virtual en el cual hay un equilibrio muy fino entre lo que es la ultrafiltración de plasma por parte de los microvasos bronquiales e intercostales y el drenaje venoso y linfático. Existe habitualmente una absorción de líquido mayor a lo que es la filtración de líquido, lo que lleva a que haya un volumen diario de líquido en este espacio virtual de unos 18 mililitros día para una persona de 70 kilos aproximadamente. O sea, es una pequeña cantidad de líquido la que hay habitualmente. Si por alguna razón este estrecho equilibrio se altera, se rompe y hay mayor ultrafiltración de plasma o menor drenaje venoso y linfático, ya sea por una afectación primaria de la pleura o por alguna enfermedad sistémica que secundariamente afecta a la pleura, se va a producir lo que es el derrame pleural propiamente dicho, y es la acumulación de líquido en este espacio virtual entre la pleura parietal y la pleura visceral. Profundizando un poco en lo que es la epidemiología, la incidencia de los derrames pleurales es aproximadamente de 320 cada 100.000 personas años, una patología frecuente que afecta por igual a hombres y mujeres. Es raro que afecte niños y en estos la principal causa es infecciosa. La clínica es muy variada, la mayoría de los pacientes se presentan asintomáticos y el derrame pleural es un hallazgo en los estudios de imagen. Cuando los pacientes están sintomáticos pueden referir diferentes grados de disnea, que esta va a estar dada por la disfunción diafragmática dada por la columna de líquido que debe soportar el diafragma. Las características del líquido van a variar por la etiología, o sea, cuál es la causa de este derrame pleural, y por el tiempo de evolución que tiene, la cronicidad que lleva este derrame pleural. Clásicamente son trasudados, inicialmente con un líquido fino y en cavidad libre, y los exudados son un líquido viscoso y lopulado. Esos son los clásicos dos tipos de derrame pleural que hay. Entonces, pasando un poco a lo que es la patogenia, los trasudados, que son más que nada caracterizados por tener un líquido fino y cursar en cavidad libre, se ocurren por una alteración en la ley de Starling que provoca que haya una mayor presión hidrostática con una menor presión osmótica, disminuye el LDH y disminuyen las proteínas en el líquido pleural, y termina abriendo una mayor filtración que absorción. En general, los trasudados, esto ocurre al inicio, pero si el tiempo pasa, los trasudados podrían tener características de exudados a lo largo del tiempo, a pesar de tener su origen como una alteración en la ley de Starling. Las principales causas son este desbalance de presiones hidrostática y osmótica, y las principales etiologías que lo provocan son la insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia renal, hipoalbuminemia, que puede ser ya sea por patología hepática o por proteinuria, pérdida de proteínas en la orina. Todas estas son enfermedades sistémicas que secundariamente afectan la pleura. Pueden haber algunas patologías locales, como la embolia pulmonar, que generalmente por atelectasia genera una exudación de líquido, y cursa como trasudado o como exudado, pero es una de las posibles causas de trasudado. El pasaje de líquido peritoneal, la migración de líquido del peritoneo hacia la pleura, también puede cursar como trasudado. Y existe una causa iatrogénica, que es cuando se infusiona solución salina por un catéter central que migra al espacio pleural. Y existe una situación en la cual hay un gradiente de albúmina, y es una situación clínica de trasudado, o sea, un paciente cursando, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva, en lo cual uno sospecha que el líquido pleural que va a encontrar
es un trazodado, pero cuando aplica los criterios de Light y estudia el líquido citoquímico, resulta ser que tiene características de exudado, a pesar de que la clínica indicaría en un trazodado, y esto puede ocurrir cuando la albúmina sérica es muy baja, y entonces el gradiente de albúmina sérica menos el líquido la albúmina en líquido pleural es mayor a 1,2, o el gradiente de proteínas en suero menos líquido pleural es mayor a 3,1. En el exudado, en cambio, lo que ocurre es que hay algunas alteraciones locales, ya sea porque hay afectación de la pleura visceral o de la pleura parietal, o por una alteración en el drenaje linfático y venoso, que genera una acumulación de líquido, y hay una mayor acumulación que absorción de líquido por patología propiamente de las pleuras. Estas causas pueden ser una inflamación de la pleura, que produzca una fuga de proteínas a nivel capilar, mayor reclutamiento y migración celular, como cuando hay una infección, drenaje linfático deficiente que genera una menor filtración de proteínas, o, por ejemplo, movimiento del líquido peritoneal cuando hay una pancreatitis, una citis quilosa o una carcinomatosis peritoneal. Todas estas cursarían con forma de exudado. Para el diagnóstico de los derrames pleurales tenemos, por un lado, la sospecha clínica, que va a cursar con diferentes grados de disnea, y al examen físico vamos a encontrar que la interposición de líquido entre la pared torácica y el parénquima pulmonar genera que haya una disminución en la auscultación del murmullo alveolovesicular, disminución de las vibraciones y disminución de la sonoridad, lo que se conoce como el clásico síndrome MEMS. A su vez, la radiografía de tórax tiene una imagen característica cuando hay un derrame pleural, que es una opacidad homogénea sin broncograma aéreo, que oblitera los fondos de saco, o que asciende en axila, como en esta otra radiografía. Y en el ultrasonido torácico, la ecografía torácica, que tiene mayor sensibilidad que la radiografía y que el examen físico para diagnosticar un derrame pleural, dependiendo de las características y la etiología del derrame pleural, la imagen que vamos a observar, pero esta es la clásica imagen de un trasudado, en la cual se ve una ultrasonografía homogénea, hipoecoica o anecoica, con una línea hiperecoica redondeada, que es el diafragma en el fondo, y el pulmón comprimido hiperecoico, por la telectasia pasiva de la acumulación de ese líquido. El derrame pleural es significativo cuando se encuentra mayor a 10 milímetros en ecografía en radiografía de tórax en decúbito lateral, o mayor a 10 milímetros en profundidad en la ecografía. El siguiente paso para el diagnóstico del derrame pleural es el análisis del líquido, para poder orientarnos a de qué etiología se trata. El análisis del líquido ocurre a partir de una extracción del líquido por toracocentesis, que es una maniobra que se debe realizar cuidando funcionar el sitio de mayor colección de líquido. En esto el ultrasonido torácico es fundamental para poder guiar al clínico al sitio donde funcionar, cuidando funcionar siempre por el borde superior de la costilla, cosa de no interferir con el paquete vasculonervioso que viaja por el borde inferior de cada costilla, y no generarle dolor en la maniobra al paciente. Las indicaciones de toracocentesis son todo derrame pleural que sea significativo para conocer la causa del mismo, y la misma puede ser realizada para diagnóstico, para poder caracterizar ese derrame pleural, intrasudado y exudado, y así poder orientarnos a las principales causas, y por otro lado puede ser terapéutica para aliviar una disnea en un paciente que tenga un derrame pleural mal tolerado o masivo. Siguiendo con el análisis del líquido, lo primero que vamos a observar cuando extraemos el líquido es la apariencia. Un líquido sanguinolento nos orienta en la mitad de los casos a que sea un líquido de etiología maligna. También puede ser por una embolia pulmonar, puede ser por un traumatismo o puede ser por una neumonía, pero en mayor medida la principal causa de un líquido sanguinolento es maligno. Puede ser turbio, que es debido a la presencia de células o de bris, clásicamente en lo que es los derrames pleurales infecciosos, o por la acumulación de lípidos. Y a su vez puede tener olor.
pútrido, cuando hay pus, como suele ocurrir en los empiemas, o un olor a urea, como en los urinotórax. ¿Cómo nos orientamos? ¿Cómo nos orienta el estudio citoquímico a si esto se trata de un trasudado o un exudado? En este sentido, es Richard Light el que más ha estudiado este tema y plantea que la relación entre las proteínas del líquido pleural y el plasma, entre el LDH en el líquido pleural y el plasma, son los elementos que nos van a orientar hacia ese exudado. Si las proteínas en líquido pleural sobre proteínas en plasma mayor a 0,5, o el LDH pleural sobre el plasma mayor a 0,6, o el LDH pleural está por encima de los 2/3 del límite superior de la normalidad, mayor a 200 unidades de litro, se trataría de un exudado. A su vez, cuando no contamos con todos estos datos, porque no contamos con las proteínas en plasma o el LDH en plasma para poder comparar, existe la regla del 2, que lo que refiere Light es que si hay colesterol en líquido pleural mayor a 45 miligramos de cilitro o LDH mayor a 0,45 veces el límite superior del normal del laboratorio, sería un exudado, o la regla del 3, cuando las proteínas pleurales son mayor a 2,9 y el colesterol es mayor a 45, y el LDH pleural mayor a 0,45 veces el límite superior del valor de LDH sérica, estamos ante un exudado. Entonces, para el análisis citoquímico lo que más nos va a importar son las proteínas, el LDH y la glucosa. Cuando las proteínas son mayor a 3, el LDH mayor a 200 y la glucosa menor a 60, estaríamos ante un exudado. Las principales causas son paraneumónico, artritis reumatoidea, neoplásico, tuberculosis, lupus o rotura esofágica. A su vez, además, otro elemento a medir es el pH. Hay que estudiarlo por gasometría, o sea, hay que enviar el líquido pleural en una jeringa tarinizada para estudio en gasómetro. El valor normal del pH del líquido pleural sería en torno al 7,6. Menor a 7,3 hablaría de que se trata de un exudado. Menor a 7,15 nos orientaría que este derrame pleural podría estar complicado y que requeriría un drenaje pleural, orientaría la posible transformación de un derrame pleural paraneumónico en un empiema y tiene implicancias pronósticas. La amilasa, el líquido pleural, también nos orienta que esto se trata de un exudado, ocurre generalmente en las pancreatitis agudas o crónicas, en la rotura esofágica o en la malignidad. Y el estudio de la adenosíndeaminasa nos orientaría en un contexto epidemiológico adecuado que con una sensibilidad y especificidad elevadas, que un valor de corte mayor a 50 orientaría que se trataría de una tuberculosis pleural. El péptido natriurético pro-BNP, tanto pleural como sérico, en el contexto de una insuficiencia cardíaca congestiva, nos podría orientar a la causa, sobre todo en aquellos casos que, a pesar de cursar con falla cardíaca, el citoquímico es exudado y no trasudado, un NT-proBNP pleural aumentado nos orientaría que esto es de causa cardiovascular. Los marcadores tumorales pueden ser de utilidad medidos en el líquido pleural. El análisis bacteriológico, tanto directo y cultivo del líquido pleural, que es otra de las cosas que tenemos que evaluar y estudiar cuando estamos buscando la causa infecciosa, y esto puede ser estudios inespecíficos como aerobios, anaerobios, que se recomienda que se envíe a estudiar en un frasco de hemocultivo, y el estudio bacteriológico específico con la búsqueda de bacilos ácido alcohol resistentes como para la tuberculosis. En el líquido pleural, en caso de exudado, es de utilidad estudiar el estudio citológico y evaluar la celularidad de este líquido. Cuando tenemos más del 50% de neutrófilos, pensamos que es un proceso agudo. Generalmente en las fases de la inflamación, primero llegan los neutrófilos o polimorfonucleares y luego los linfocitos. Entonces, cuando encontramos un derrame pleural con más del 50% de neutrófilos, el 81% de las causas son neumonía aguda comunitaria, embolias pulmonares o pancreatitis. Más alejado, neoplásico y poco probable que se trate de una tuberculosis. Cuando la celularidad predomina en los linfocitos, es un proceso más evolucionado, crónico, y las principales causas son neoplásico, tuberculosis, cirugía cardíaca, sarcoidosis y linfoma.
Cuando lo que predomina son los eosinófilos, y todo es cuando hay más de un 10% de eosinófilos en el líquido pleural. Las principales causas son que haya sangre en ese líquido pleural o aire pleural. Puede ser también un elemento paraneoplásico y tratarse de una malignidad, o de tuberculosis, puede ser una reacción a drogas, puede ser asbestosis o Church-Strauss. Las causas de derrame pleural, la mayoría de las causas que cursan como trasudados son la insuficiencia cardíaca congestiva, el TEP y la patología hepática con cirrosis. Y cursan con exudado la neumonía, el cáncer. El TEP puede cursar como exudado o trasudado, la pleuresía bilar y la cirugía cardíaca. En orden de frecuencia, así es como se presenta. Lateralidad según etiología. Existen algunos derrames pleurales que el 100% de sus casos son izquierdos, como la pancreatitis o el síndrome de Borjave, pero existen, por ejemplo, existen casos de que en la mayoría, más del 70%, son bilaterales, como una insuficiencia cardíaca congestiva. Es raro observar una insuficiencia cardíaca que presente un derrame pleural unilateral. Si esto es así, en general sería unilateral derecho, pero es raro una insuficiencia cardíaca con un derrame pleural unilateral. La pancreatitis, en el 60% de los casos se presenta a izquierda, la cirrosis, en el casi el 70% de los casos es un derrame pleural derecho, el síndrome de Meig, en el 70% es de derecho. Las causas, los derrames pleurales que casi que siempre son trasudados, como repitiendo lo mismo que veníamos diciendo. Falla cardíaca congestiva, hidrotórax hepático, síndrome nefrótico, hipoalbuminemia. Y existen algunas que clásicamente son exudados, pero pueden ser trasudados, como las causas malignas en etapas muy tempranas, la embolia pulmonar, la sarcoidosis, la efusión pleural hipotiroidea. Son las principales causas de derrame pleural exudado, las infecciones, las causas de patología maligna, ya sea primaria del pulmón o secundaria y una metástasis pleural, otros elementos inflamatorios, y las principales causas de derrame pleural exudativo es la neumonía, la malignidad y la embolia pulmonar. Este es un algoritmo que propone Light para el estudio del derrame pleural en la clínica cuando uno se enfrenta por primera vez al paciente. Entonces, si uno diagnostica un derrame pleural porque hay una cantidad suficiente de líquido, ya sea porque hay más de 10 milímetros de grosor de profundidad en la ecografía torácica o en la radiografía de cúbito, entonces este paciente hay que evaluar primero si este paciente tiene una falla cardíaca congestiva. Si uno encuentra que tiene clínica compatible con falla cardíaca congestiva, entonces en general son derrames pleurales asimétricos. Si el derrame pleural no es asimétrico, no hay dolor torácico y no hay fiebre, lo que está indicado es realizar diuréticos y observar, y si a los 3 días el derrame pleural persiste, realizar una toracocentesis. Si ante una falla cardíaca congestiva hay un derrame pleural asimétrico, dolor torácico o fiebre, habría que hacer una toracocentesis diagnóstica, y si un derrame pleural no se ocurre en el contexto de una falla cardíaca congestiva, también habría que hacer una toracocentesis. Si esa toracocentesis, la relación de las proteínas en el líquido pleural versus plasma es mayor a 0,5, el LDH pleural sobre el sérico es mayor a 0,6, o la LDH está por encima de 2/3 partes del límite normal plasmático, estamos ante un exudado. Hay que obtener con celularidad el nivel de glucosa y estudiar bacteriológico y cultivos celulares de ese líquido. Si no hay ninguna causa clara de este derrame pleural, hay que descartar que no se trate de una embolia pulmonar. Y si es linfocítico, hay algún marcador positivo para tuberculosis o hay algún test positivo
para tuberculosis, podría ser un derrame pleural específico. Y si es un trasudado, si uno hace una toracocentesis y encuentra que es un trasudado, tratar las principales causas de trasudado, como la falla cardíaca congestiva, la cirrosis y la nefrosis. ¿Qué estudios de imágenes nos pueden ayudar de antemano, antes de la toracocentesis, para evaluar qué posibles etiologías tiene este derrame pleural y para ayudarnos en la toma de decisiones de si hay que drenarlo o no? Bueno, en este sentido, el ultrasonido torácico, la ecografía torácica, es muy útil porque nos permite evaluar la complejidad de este líquido pleural, esto es, evaluar de antemano, antes de hacer la toracocentesis, si vamos a encontrarnos con un trasudado o un exudado. Podemos evaluar si hay predictores de que esta disnea va a aliviar post-drenaje, si es que pensamos hacerle un drenaje terapéutico. Estos predictores son el volumen, cuanto mayor volumen, mayor alivio. Para estimar el volumen con una ecografía torácica se le pide al paciente que estando en supino haga una inspiración profunda y bien por encima del diafragma se mide la profundidad, se estima que una profundidad de 20 milímetros tiene aproximadamente 380 mililitros de líquido pleural, y una profundidad de 40 milímetros se correlacionaría con 100 mililitros de líquido pleural por lo menos. La movilidad diafragmática, encontrar un movimiento paradójico del diafragma, esto es que ante una inspiración profunda el diafragma se contrae, esto nos hablaría de que hay una inversión del diafragma por la columna de líquido y que al drenar el paciente tendrá mayor alivio. Y otro del parámetro a evaluar son la presencia de septos. Los septos intrapleurales, cuando hay más o igual a 5 septos, nos orientan a que el paciente presentará menor alivio de la disnea al ser drenado. Otro elemento que nos va a hablar de si este paciente va a tener alivio de la disnea y hay que drenarlo o no, es buscar elementos que nos hablen de pulmón atrapado. Pulmón atrapado es la ausencia de aposición entre las pleuras luego de drenar el líquido pleural. Cuando notamos que puede haber un pulmón atrapado, es que hay una menor probabilidad de alivio de la disnea, mayor probabilidad de dolor al drenar, de neumotórax ex-vacuo o edema de reexpansión por excesiva presión negativa, y las causas pueden ser y tendríamos que estar atentos a que no hubiese una obstrucción de la vía aérea principal o que la pleura visceral estuviese tan fibrosada que no le permite expandirse al pulmón luego de evacuar el líquido pleural. Y estos estimativos son los predictores de alivio de la disnea tras drenaje. Y a su vez, la ecografía nos permite evaluar la apariencia de la pleura. Si hay nodularidad, hay una pleura con nódulos, esto es sugestivo de malignidad. Esta es una imagen, esto es cómo evaluamos la complejidad del líquido pleural con el ultrasonido. Esta es una imagen, la de la izquierda, es un derrame pleural simple. Como ustedes pueden ver, es una sonografía homogénea. El líquido o la imagen que yo veo es una imagen hipoecoica o anecoica, esto es, anecoica sería la zona negra, hipoecoica la zona gris, con el diafragma, esta línea redondeada hiperecogénica en el borde inferior del derrame pleural. Es un líquido que está en cavidad libre, si yo movilizo el paciente, este líquido se movería con el paciente, y lo que podemos ver es el pulmón comprimido, ligeramente hiperecoico, en su porción apretado por el líquido pleural. Por contrapartida, un derrame pleural es complejo cuando la sonografía es heterogénea, vemos que hay líneas hiperecoicas en su interior, estos vendrían a ser septos, que es acumulación de fibrina o de bris celulares que forman septos y loculaciones. Es un derrame que no se mueve con el paciente, que no está en cavidad libre. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que a su vez el tiempo de evolución de un derrame pleural puede influir en la complejidad del mismo. Entonces un líquido que inicialmente se podía ver así, de la manera como en la foto de la izquierda, a lo largo del tiempo puede complejizarse, adquirir septos y loculaciones, a pesar de que inicialmente podía ser un derrame pleural simple. Como suele verse, la imagen de la izquierda es característica de los trasudados y de la derecha es característica de los exudados. El número de septos es un indicativo de si el paciente va a aliviar la disnea tras el drenaje. Tener más o igual a 5 septos intrapleurales orienta a que
va a tener un alivio que va a tener un menor alivio de la disnea tras el drenaje. La presencia de nodularidad en la pleura o el grosor pleural son indicativos de malignidad pleural, nos pueden de antemano alertar de que estemos ante un derrame pleural maligno. Bueno, como otros estudios de imagen, la radiografía de tórax, la típica imagen de opacidad homogénea en cavidad libre, como lo suele ser la pleuresía BK, los derrames pleurales masivos, lo más frecuente es que sean una pleuresía BK o un derrame pleural maligno. Una opacificación localizada, como se ve aquí, puede estar hablando de un derrame pleural intercisural, con la clásica imagen del lente biconvexo, que esto orienta a que esta opacidad homogénea, sin broncograma aéreo, que tiene estas características en el perfil, hablan de líquido coleccionado intercisural, es un líquido de muy difícil acceso para su drenaje. Una opacificación homogénea, vidrosmerulado, sin broncograma aéreo, que genera desplazamiento mediastinal, esto es un derrame pleural masivo, es muy característico de carcinoma pleural metastásico. En un paciente cursando un derrame pleural que tiene una distribución atípica, porque no es la clásica derrame pleural en cavidad libre que asciende en axila, sino es un derrame que está coleccionado y suspendido, que no se mueve con la gravedad. Cuando vemos en la ecografía podemos ver que tiene estos septos y estas loculaciones, y que en la tomografía está loculado. Esto resultó ser un empiema, es un derrame pleural complicado que requiere drenaje. Esto es un derrame típico en cavidad libre con la curva de Damasó en ascenso en axila. Esto es una imagen característica de un hidrotórax hepático, un derrame pleural que sí se desplaza con la gravedad. Estos son dos ejemplos de derrames pleurales conceptos. Este es un derrame pleural tabicado y este es un derrame pleural loculado que tiene los septos que le generan estas formas de loculaciones, y entonces tabicado no sigue la gravedad, está como contenido, pero no en loculaciones. Esto es un derrame pleural que genera un desplazamiento del mediastino hacia la izquierda, que tiene múltiples niveles hidroaéreos en su interior. Resultó ser un quilotórax post-neumonectomía, una alteración de los linfáticos que generó la acumulación de linfa en el tórax. Y este otro es un derrame pleural masivo, bilateral, y resultó ser una carcinomatosis pleural. El estudio de imagen y la caracterización etiológica de los líquidos pleurales tiene implicancias terapéuticas, porque nos pueden indicar o no la colocación de un drenaje. Generalmente son indicación de drenaje de tórax y la colocación de un tubo de tórax, los derrames pleurales malignos, evaluando previamente si tiene posibilidades de aliviar esa disnea y de expandir ese pulmón. El empiema, el derrame pleural paraneumónico complicado, la hemoneumotórax traumático, o por ejemplo cuando es en el contexto de una toracotomía, esofagotomía o cirugía cardíaca y es un derrame postoperativo o cirugía. Tengamos en cuenta que el 25% de los derrames pleurales no se les puede identificar una causa luego del análisis clínico del líquido pleural. No es infrecuente que existan derrames pleurales idiopáticos o que hay una alteración en lo que es la ley de Starling o en la ultrafiltración de líquido en el espacio pleural, pero que no obedecen a una causa concreta. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.